¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos de nuevo al Poligrama. Hoy, para terminar la semana, tenemos la visita de Óscar Urralburu. Él es portavoz de Podemos en la Asamblea Regional de Murcia. Queremos conocer esta mañana por qué este pamplonés decidió afincarse en Murcia y además también queremos descubrir cómo fueron sus comienzos en política. Y a través de nuestro Poligrama vamos a hacer un repaso por la actualidad tanto nacional como regional. Comenzamos. Hoy nos visita en el Poligrama Óscar Urralburu Arza, secretario general de Podemos en la región de Murcia y portavoz de su grupo parlamentario en la Asamblea Regional. Nació en Pamplona, estudió en Castilla-La Mancha y se doctoró en la Universidad de Murcia como profesor de secundaria. Descubriremos su lado más personal y hablaremos con él sobre la reforma del Estatuto de Autonomía, educación o corrupción, entre otros temas. Pues ya le tenemos sentado en nuestro sofá de El Poligrama. Óscar Urralburu, buenas tardes, bienvenido. Oh, buenas tardes, gracias. ¿Qué tal está? Muy bien, muy a gusto aquí. Me alegro. ¿Es usted de café, de infusión? De café y café solo, además, sin azúcar, sin leche, sin nada, solo café. Solo. Además, ¿cuánto se toma? ¿Se puede tomar al día? No me tomo muchos, 2, 3 como mucho. Sí. No suelo llegar al tercero, ¿eh? Siempre me quedo en el segundo después de comer. Bueno, yo con uno ya me vuelvo loca, pues si llego al tercero. Bueno, pues si le parece, Óscar, vamos a empezar ya con nuestra primera sección porque queremos conocerle más de cerca. Comenzamos con el café. Bueno, pues Óscar, usted nació en Pamplona, estudió en Castilla-La Mancha y ha decidido afincarse en Murcia, donde trabaja como profesor y además también donde ha formado su familia. Está casado, tiene 2 hijos. Estoy divorciado. Está divorciado. Bueno, pues ¿qué le llamó la atención de la región de Murcia o qué le ofrecía a nuestra región para vivir aquí, para decidir instalarse? Bueno, mi pareja entonces era de Murcia y nos venimos a terminar la carrera. Ella estudió también en Cuenca, estudiamos juntos allí, nos conocimos allí de hecho, y al venir a Murcia pues buscamos oportunidades, encontré un trabajo, me presenté a la oposición, aprobé la oposición y me puse a vivir y a trabajar aquí en la región y a formar una familia aquí. ¿Y ha decidido quedarse? Sí, la verdad es que se vive muy bien aquí, sobre todo para los que venimos del norte. Yo me fui de Pamplona con 18 años, es decir, llevo ya mucho más tiempo fuera que... Aquí en la región de Murcia es donde más he vivido, me considero totalmente murciano. Y el clima, la gente, las formas de vida me gustan mucho. El sur siempre me ha gustado. Bueno, Óscar, usted es profesor de secundaria en un instituto y además también da clases en la Universidad de Murcia. Pero un día pues decidió meterse en política, decidió dedicar su vida también a la política. ¿Qué momento fue ese en el que decidiste, voy a meterme en política? ¿Y por qué Podemos? Siempre me ha interesado la política, pero es verdad que no encontraba un reflejo de un partido político que pudiera representar las inquietudes y la visión que tengo no solamente del mundo y de la manera de actuar en él, sino también la visión interna, orgánica de un partido con la democracia interna, la posibilidad de no estar constreñido a unas estructuras rígidas, ¿no? Como ocurre con el resto de partidos. Y fíjate, ahora soy secretario general de Podemos en la región de Murcia. Era el acercamiento a los círculos, al debate vivo y rico en educación, en el círculo de la región de Murcia en concreto, ciudad, lo que me llevó a seguir trabajando dentro de Podemos y de repente encontrarme con que compañeros me proponían que fuera el secretario general. El germen de Podemos, siempre se ha dicho que ha sido el 15M. ¿Usted participó? ¿Estuvo en estos movimientos? No estuve acampado, pero sí iba muchas tardes a la plaza, a la Glorieta de España, donde estaba la acampada. Recuerdo que incluso ese mismo año nos habíamos acampado también, muchos profesores, y profesoras, gente movilizada durante ese invierno del 2010-2011, en el mes de febrero, antes de que empezara el 15M, en la Plaza Belluga, y tuvimos allí un fin de semana completo las tiendas de campaña denunciando los recortes que se estaban aplicando en la región de Murcia. El 15M fue una continuidad de esas luchas que llevábamos en la calle, reivindicando una mayor democracia social y también una mayor justicia, esos recortes que empezaban y que tanto daño han terminado por hacer. Ahora hablaremos sobre educación, Óscar, más adelante, pero ahora también le quiero preguntar, obviamente, por cuál es su opinión en relación a la situación que estamos viviendo en la política actual. Casi 300 días de un gobierno en funciones. El Partido Popular prácticamente da por hecho que va a gobernar en minoría y el Partido Socialista también, al parecer, da por hecho esa abstención. Por una parte, Íñigo Errejón y Pablo Iglesias ayer precisamente dijeron que sería de irresponsables, ¿no? Dejar gobernar
a alguien pues que tiene una además trama de corrupción. También escuchamos ayer a Francisco Correa, que admitió esta financiación ilegal del Partido Popular. Desde Podemos Nacional han dicho que romperían los pactos con el PSOE si se abstiene. Sin embargo, usted ha dicho que aquí se mantendrían esos pactos, ¿no? Ni una cosa ni la otra. La situación del país es muy complicada, es cierto que nadie quiere unas terceras elecciones, pero parece ser que el Partido Socialista ya ha hincado las rodillas y se encamina hacia un patíbulo que es la abstención. Un patíbulo digo porque orgánicamente el partido va a sufrir mucho a partir de esta decisión. Nosotros creíamos que era posible conformar una mayoría distinta, son 5,5 millones de votos lo que tiene el Partido Socialista, que son totalmente respetables para Podemos, es un voto, estamos convencidos profundamente de cambio, y 5.200.000 votos de Podemos, que podían perfectamente haber conformado una mayoría solvente de 10,5 millones de españoles y de españolas, que le dieran la vuelta a una situación dramática que se está viviendo. Esta semana estamos viendo las cifras de pobreza en el conjunto del país, son dramáticas, estamos peor, mucho peor que en el año 2009, cuando empezaba la crisis, esa crisis salvaje que se llevó gran parte de nuestro tejido productivo, gran parte del empleo en nuestro país, y que dejó a un país mucho más pobre, mucho más empobrecido, con muchísimas menos oportunidades. Y la responsabilidad de un político es brindar oportunidades, y sabemos que Mariano Rajoy no solamente no va a brindar oportunidades, sino que además está lastrado por la corrupción de un partido que tiene muchísimas cuentas que rendir todavía ante la justicia. Lo hemos visto con la declaración de ayer de Correa, que no ha dicho más que lo que ya sabíamos, que el Partido Popular tenía un entramado en su entorno para obtener porcentajes de las obras adjudicadas a empresas privadas. Pero aún todo esto, Partido Socialista y Podemos no han sido capaces de ponerse de acuerdo y llegar a un pacto para lograr un gobierno. Bien, evidentemente el Partido Socialista ha tenido algún momento, no sé si de lucidez o de intención de hacerlo, y ha habido un golpe de Estado interno. Quiero decir, lo que ha ocurrido dentro del Partido Socialista ha sido, no sé si un golpe interno o un autogolpe, ¿no? Directamente las clases dirigentes del Partido Socialista han evitado que el Partido Socialista pudiera alcanzar un acuerdo de gobernabilidad con nosotros. Y esto es lo que ha ocurrido, que los sectores más conservadores del Partido Socialista han impedido ese cambio, y por tanto tenemos que reflexionar críticamente sobre lo que esto significa para el futuro del país. Pero en el caso de que haya un gobierno del Partido Popular, con la abstención del PSOE, los pactos en los ayuntamientos, que creo que son 12 en Murcia, que están el Partido Socialista sustentado por Podemos, ¿se mantendrían o se romperían? Hombre, lo que ha dicho Pablo Iglesias y lo que hemos repetido también aquí en la región de Murcia es que los pactos se iban a ver afectados, pero no directamente por verse afectados, sino porque el estilo de política que tiene Podemos, la nueva forma de hacer política que incorpora Podemos a nuestras instituciones, está revisando permanentemente la acción política todas las semanas, ¿no? Y entonces tenemos unos acuerdos de investidura, unos acuerdos de gobernabilidad que implican un reconocimiento del cumplimiento o no de los objetivos que se han planteado en nuestros acuerdos, y lo que ocurrió en Castilla-La Mancha llevaba ya meses advirtiéndolo el secretario general José García Molina en nuestro Consejo Ciudadano Estatal, nos lo compartía a los secretarios generales de Podemos y nos decía, esto va mal, ¿no? Frente a eso, por ejemplo, el compañero Jarabo en Baleares decía, pues nosotros vamos bien, ¿no? Y en Valencia, Antonio Montilla, el secretario general de Podemos, con el gobierno de cambio en la Comunidad Valenciana, decía, pues nosotros a veces bien y a veces mal, ¿no? Hay que evaluar, es decir, hay una permanente evaluación de los acuerdos que ahora se tienen que duplicar, porque tenemos un contexto en el que los presupuestos generales del Estado van a seguir blindando a través de la ley presupuestaria y de la ley Montoro la posibilidad de hacer políticas de cambio tanto en las comunidades autónomas como en los ayuntamientos, y van a tener que ser esos alcaldes y esas alcaldesas, en concreto en la región de Murcia, las que digan qué les parece un gobierno de Mariano Rajoy, qué les parece continuar con la misma política presupuestaria, y van a tener que ser las bases de Podemos, de las candidaturas de Unidad Popular, las que valoren qué es lo que eso implica. Perfecto, Óscar. Vamos a cambiar totalmente de asunto. De hecho, vamos a viajar al pasado, si le parece, con las cápsulas del tiempo.
ya está en mis manos el cofre que nos hace cada día viajar al pasado. Voy a abrirlo porque aquí tengo un acontecimiento, en este caso una frase, de un personaje histórico que ha marcado su vida. Óscar, en este caso ha sido Jacques Lacan, que es psiquiatra y psicoanalista francés y que dijo en su momento que uno puede saber lo que dice, pero nunca lo que el otro escucha. Aquí lo tenemos. ¿Por qué esta frase ha marcado su vida? Bien, cuando eres adolescente y empiezas a investigar, a estudiar, a interesarte, siempre me ha gustado mucho el psicoanálisis y la psicología en general, investigar por qué se produce la incomunicación humana, descubres de repente que lo que tú dices, lo que tú argumentas, tu construcción, de verdad ese relato que tú mismo te construyes para contar tus cosas, a veces no llega de una manera adecuada al otro, ¿no? Ocurre con tus amigos, ocurre con tus hermanos, ocurre con tu familia, en tu entorno más cercano, luego te trasladas a otros ámbitos académicos y ocurre con tu pareja. Entonces hay que hacer un trabajo de empatía, que en particular, siendo profesor, descubres rápidamente que lo tienes que hacer con los grupos humanos. Un profesor tiene que saber, sobre todo una profesora que trabaja con seres humanos, que la materia prima es lo más natural, lo más vivo que existe en la vida, y que tiene que tener mucho cuidado también, porque saber que lo que uno dice no es lo mismo que lo que el otro escucha, y establecer esos puentes de relación que ahora, como secretario general y como responsable político, pues veo que tienen una gran utilidad. Además, esto lo podemos trasladar a la actualidad, incluso hablando de redes sociales, porque uno lo que escribe en Twitter, por ejemplo, siempre se malinterpreta. También hace unos días hubo ahí como un debate público, así lo llaman desde Podemos, ¿no? Un enfrentamiento entre Pablo Iglesias y Errejón, que dijeron que simplemente era pues, un debate público que no estamos acostumbrados, ¿no? A verlo. Es un debate público que es verdad que tiene la limitación de darse en 140 caracteres. Yo se lo dije a ambos, un debate público con esa limitación es muy compleja. Lo más importante del debate es que se puede hacer una reflexión y un diálogo, no se puede ir en paralelo, y a veces las redes sociales hace que los mensajes precisamente vayan sin saber muy bien cómo es el feedback que se dice en la comunicación, la retroalimentación comunicativa, para que se produzca de verdad el diálogo. El debate tiene que ser basado fundamentalmente, para que sea democrático, en el diálogo. Yo digo y tú recibes, y a partir de ahí creamos algo que los filósofos, Hegel decía que tenía que ser la síntesis entre tu tesis y mi antítesis. Tiene que haber una síntesis que sea productiva, ¿no? Pues aquí ocurre algo parecido. El debate en las redes sociales a veces nos limita mucho y no enriquece el diálogo, sino que muchas veces confunde. Bueno, lo que vamos a hacer nosotros ahora no es confundir, sino crear, como decía antes Óscar, y vamos a crear nuestro poligrama. Empezamos ya con nuestro particular crucigrama. ¿Es usted de hacer pasatiempos, crucigramas? Antes más, ahora como no tengo mucho tiempo, pues no tengo. Bueno, pues vamos a relajarnos un poquito. Hoy le sacamos unos minutos de su tiempo y vamos a hacer este crucigrama, Óscar. Yo le voy a decir las definiciones y usted me dice el término y ya vamos hablando de actualidad. De acuerdo. Comenzamos con la primera palabra, en este caso es acción y efecto de desahuciar, despedir a un inquilino. El desahucio. El desahucio. Desde Podemos, en la región de Murcia, bueno, pues habéis denunciado esta desidia del gobierno regional ante el cumplimiento de la ley de desahucios, antidesahucios. Tremendo, tremendo. Son 720 familias las que han sido desahuciadas en el primer trimestre del 2016. Y tenemos una ley que la debatimos precisamente con un profundo diálogo social dentro del Parlamento. Conseguimos que el Partido Socialista y Ciudadanos se pusieran de acuerdo. Y esa ley no se está poniendo en marcha porque el gobierno regional la está bloqueando. No nos pueden prometer el paraíso futuro si ahora mismo en el presente no somos sensibles con quienes más sufren. Y nosotros tenemos que denunciar todos los días las barbaridades que se están haciendo en muchos barrios, en muchas ciudades de la región, donde las familias están siendo tiradas a la calle. Bueno, continuamos. Óscar, el siguiente término es depósito natural de agua, generalmente dulce y de menores dimensiones que el lago. Laguna. Laguna, pues también desde su formación han dicho que si para el año que viene, para el verano que viene, no se recupera esta laguna, o al menos durante todo este curso político se trabaja para ello, van a pedir dimisiones, ¿verdad? Efectivamente, la responsabilidad de un político es evidenciar los problemas, no ocultarlos. Denunciamos muchas veces que desde las instituciones públicas, desde los gobiernos, se intentan ocultar los problemas. Nosotros lo primero que hicimos al llegar a la Asamblea Regional fue proponer una comisión de investigación, una comisión especial sobre el estado del Mar Menor.
todo esto antes de que estallara la situación del Mar Menor, porque éramos muy conscientes de la situación de fragilidad de este ecosistema, que no solamente es un ecosistema biológico, que por supuesto también es un ecosistema económico, político y social, es un ecosistema de vida. Son más de 100.000 familias las que dependen o viven en torno a la actividad económica que se genera en el Mar Menor, y por tanto tenemos que tener mucha precaución, mucho cuidado con las decisiones que tomamos ahí. Y hemos visto que el Gobierno regional no ha tomado ninguna, que ha pasado olímpicamente de la laguna durante los últimos 20 años, y tenemos que hacer un esfuerzo por redoblar la intensidad de la acción política para que de verdad, de una vez por todas, se tomen decisiones adecuadas en la laguna. Muy bien, a ver si de verdad para el año que viene, pues por lo menos vemos resultados. Seguimos con el siguiente término, Óscar. Ley especial básica para el régimen autónomo de una región dictada por el Estado del que forma parte. El estatuto. Usted forma parte de este debate de reforma, esta comisión de reforma del Estatuto de Autonomía. Ya hemos escuchado que ha dicho el presidente Pedro Antonio Sánchez que quiere imitar el modelo vasco de investidura, en el que en una investidura pues, no se puede decir que no directamente, o sí, o se abstienen las votaciones. ¿Qué opináis desde su formación? El sistema vasco tiene sus particularidades, sus peculiaridades. Se hizo probablemente porque daba un Parlamento muy fragmentado en su momento, a principios de los años 80, pero existe una cultura del diálogo, una cultura del acuerdo, y luego tiene muchísimas más cosas, ¿no? Yo soy partidario de poder decir que no. Francamente, la asertividad es uno de los ejemplos de la madurez humana, ¿no? Una persona es madura cuando es capaz de decir que no al otro, es decir, te escucho, te atiendo, comparto o no comparto lo que estás proponiendo. Y no hay mejor momento de decirle que no a alguien que cuando está planteando una propuesta de gobierno que no compartes, que no es la tuya y que entiendes que va a tener más perjuicios que beneficios. Por tanto, creo que la reforma del Estatuto de Autonomía tiene que tener una mayor implicación. Hemos visto ya 12 años atascado esa ponencia de la reforma del Estatuto. ¿Se va a solucionar? ¿Vamos a tener Estatuto Estamos pronto? En el artículo 13 y todavía hay muchos aspectos en los que no nos hemos puesto de acuerdo. Hemos trabajado intensamente desde Podemos, hemos hecho muchas aportaciones hasta ese artículo 13, aportaciones referidas a derechos fundamentales de los murcianos y de las murcianas, a los murcianos y las murcianas que salen al exterior, también a los nuevos murcianos y murcianas que vienen a la región de Murcia, derechos también públicos que tenemos que garantizar, derecho a la educación, derecho a la sanidad, el concepto de una energía limpia que nos garantice también la propia producción fotovoltaica, por ejemplo, en la región de Murcia, o una concepción del uso del agua que no solamente sea un uso productivo, sino también un uso social, un uso ecológico y para el medio ambiente. Y todo eso lo estamos poniendo encima de la mesa sabiendo que nos queda un enorme recorrido todavía y que nos gustaría que ese recorrido no terminara en el Parlamento, sino que pudiera ser refrendado por los murcianos y por las murcianas en un referéndum. Pues que así sea. Me llama la atención, le voy a hacer un apunte, y lo he visto ya muchos políticos que dicen murcianos y murcianas, sabiendo que el general, el plural, es murcianos. ¿Por qué lo dicen? Porque me gusta subrayar que el 50% de la población son mujeres, sois mujeres, y que los políticos no nos podemos olvidar de las mujeres. Hay que subrayar permanentemente la vida, los derechos y las circunstancias de vida de las mujeres, que son precisamente, después de un periodo de crisis, las que más han sufrido la crisis y las que más responsables se han hecho también de las vías para salir de la misma. Bueno, continuamos, Óscar, con el siguiente término: persona que tiene derecho a regar con agua comprada o repartida para ello. El regante. El regante. Nos vamos hasta Molina de Segura, porque hay ahora mismo un gran problema allí. También estáis, les estáis exigiendo a la consejera Adela Martínez Cacha que levante ese embargo de los bienes de heredamiento. Esto es una perversión completa del sistema público. ¿Cómo puede ser que el denunciado sea la víctima y al mismo tiempo el condenado, ¿no? Tenemos una expresión de corrupción clara en los regantes de Molina, la dirección anterior, que no toma las decisiones democráticamente como establecen los estatutos, que reciben unos fondos públicos que debían ser fiscalizados por la Consejería de Agricultura, que no hace su trabajo en vigilando, es decir, no cumple la responsabilidad de verificar qué se está haciendo con el dinero público, que se invierte en unas obras que se multiplican en su coste por 5, de los 12 millones a los 56 o 50 y tantos millones de euros. En esas obras, evidentemente, hay muchas cosas irregulares que están ahora mismo en sede judicial, viéndose exactamente qué caso, qué prevaricación o qué corrupción hay en su caso, y los regantes tienen que seguir regando.
y las familias, las 4.200 familias, tienen que seguir produciendo. Y no entendemos cómo la Consejería de Hacienda, en este caso, ante una situación como esta, no solamente embarga las cuentas del heredamiento de regantes de Molina de Segura, del Algaida y del Orquí, sino que además embarga los vehículos que necesitan para garantizar que el riego se puede efectuar adecuadamente. A partir del domingo ya no va a haber posibilidad de control de los riegos y tampoco de las acequias. Es decir, si cae una tromba de agua, quienes cumplían el control social de ese agua que caía en toda la zona del Orquí, de Molina y del Algaida, eran los regantes. ¿Cómo van a hacer su trabajo? No van a poder hacerlo. Y nos parece un auténtico disparate. Estaremos pendientes también de lo que ocurre y manifestación el próximo 20 de octubre de este tema. Bueno, continuamos con el siguiente término: no aprobar o dar por malo. Ahí lo tenemos. Es algo que ocurrió ayer por primera vez en la Asamblea Regional. Reprobar a la consejera, porque consideramos que... A la consejera de Educación. A la consejera de Educación, efectivamente, y al director general de Planificación Educativa, porque consideramos que han hecho muy mal su trabajo, que han secuenciado una cadena de despropósitos, de incoherencias, de errores, que ha llevado a que este sea, probablemente, y no lo decimos nosotros, lo dice el conjunto de la comunidad educativa del sector público, el peor inicio de curso de la última década y media. Sin embargo, ellos insisten y vuelven a insistir en que todo está bien, que no todo está tan mal como dicen, por ejemplo. Precisamente esto es una de las cosas que más critica la comunidad educativa, tanto los padres como el profesorado o los estudiantes. La falta de veracidad en las declaraciones de la consejera en este caso. A los políticos tenemos que pedirles o la ciudadanía tiene que pedir que digan la verdad. Y si hay problemas estructurales en la educación murciana, hay que decirlo y no ocultarlos. Y decir que todo el curso ha empezado estupendamente, o decir que faltan profesores porque se han casado y han pedido permiso, cuando sabemos que prácticamente 4.000 profesores de una plantilla de 20.000, 4.000 han entrado tarde a las clases pasadas, incluso 20 días una vez iniciado el curso, 4.000 no se habían casado. Lo que ha ocurrido es que han hecho una gestión que buscaba un objetivo, que era no pagarles el mes de septiembre. Es decir, un objetivo de ahorro presupuestario a costa de la calidad del servicio educativo. Y esto hay que decirlo, y no puede ocultarse la verdad. El estado de los centros educativos de la red pública es dramático. La situación de privatización, de concertación y de eliminación de unidades, la saturación de las aulas, etcétera, eso no se puede ocultar, está ahí. Lo que tiene que decir la consejera es explicar por qué está aplicando estas políticas. Nosotros no las compartimos, las debatimos en la Asamblea Regional, pero ahora ha venido toda la comunidad educativa, la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública, y nos ha solicitado los grupos de la oposición que reprobemos un comportamiento y una gestión política, diciendo que la educación en la región no puede estar en tan malas manos, y nosotros la hacemos nuestra. Se lo exigimos y le exigimos al presidente Sánchez que cese a la consejera de Educación. Si no, es imposible sentarse a hablar de un pacto educativo con personas que no tienen capacidad de diálogo. Me gustaría hablar de este tema con usted mucho más tiempo, hablar también del bilingüismo, qué le parece, pero bueno, en este caso nos queda poco tiempo, continuamos con más términos. Seguimos en las organizaciones, especialmente las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho económico o de otra índole de sus gestores. La corrupción, lo hemos visto, y es un problema que en otros países, incluso en otras comunidades autónomas, es muy residual, ¿no? En España, sin embargo, se ha convertido en carta naturaleza de la política. Existe una relación de entrada y de salida, ¿no? Las puertas giratorias son una forma de corrupción, la adjudicación de obras públicas y el llevarse la mordida, el reparto de sobres, algo que ha sido habitual en determinados partidos mayoritarios en este país, tiene que desaparecer de las prácticas políticas. Y lo tenemos que hacer mediante la transparencia, mediante la inclusión de controles en las administraciones públicas y también en los parlamentos, en el Ejecutivo. Para eso hace falta mucha transparencia, hace falta mucha responsabilidad, hace falta mucha denuncia. Y tenemos que garantizar que los procedimientos judiciales se aceleran y pueden, con todos los medios necesarios, cumplir la función para que las sentencias sean ejemplares. Y aquí no estamos contando con todo lo contrario. No solamente no se pone freno a la corrupción, sino que además se aplica una ley de reforma de los procedimientos judiciales, del enjuiciamiento criminal, que hace que los jueces, los fiscales, no tengan tiempo para instruir las causas. No solamente el Gobierno está implicado en casos de corrupción, sino que ha modificado la ley para evitar que se puedan juzgar. Y esto es tremendamente preocupante. Bueno, pues aquí dejamos ya nuestro crucigrama. Vamos a continuar con la siguiente sección, Óscar. Vamos con el lado bueno.
Le vamos a poner imágenes de otros políticos de la región, de otros partidos, a Óscar. Y aquí tenemos el primero y quiero que usted me diga una cualidad positiva de Víctor Martínez, portavoz del Partido Popular en la Asamblea. Pues la capacidad de diálogo. Es una persona que, con todas las diferencias que tenemos entre el Partido Popular y nosotros, y a pesar de ser una figura fuerte, dura del Partido Popular, es muy duro en la tribuna, sí tiene capacidad de diálogo y en algunas ocasiones pues llegamos a acuerdos en cuestiones que nos parecen prioritarias, ¿no? Seguimos con el siguiente, en este caso de Rafael González Tobar, portavoz del Partido Socialista. Pues quizá la empatía con los problemas sociales. Es verdad que últimamente el hecho de que Podemos haya puesto la agenda social en la agenda política en la Asamblea Regional y en el conjunto de la política regional, hemos encontrado en Tobar un feedback, ¿no? una respuesta positiva. Entendimos nosotros desde Podemos, entendemos que el Partido Socialista ha estado desaparecido de la política regional durante los últimos 20 años, ¿no? Y ahora, sin embargo, sí le vemos una cierta actividad que la verdad es que agradecemos. Vamos con el último, Óscar. Miguel Sánchez, portavoz de Ciudadanos. Pues quizá la energía, ¿no? La energía que le pone a las cosas, la energía y el compromiso. Lo hemos visto en la negociación de la ley de radio y televisión, aunque luego en su propio partido lo han bloqueado, ¿no? Le puso energía, convencimiento en las ideas, ¿no? Sobre todo en lo que es la regeneración democrática y la apertura a unos medios de comunicación públicos más democráticos, más plurales y más independientes también. Bueno, Óscar, yo ahora lo que quiero que usted me diga es algo positivo suyo, una cualidad buena a la hora de hacer política, en su aspecto político. Pues yo creo que la franqueza. Yo creo que la franqueza es fundamental en política y en la vida. Creo que ir de cara, decir las cosas con claridad, con educación, pero con mucha claridad, es siempre positivo. Por lo menos a mí me lo parece, y siempre he defendido la franqueza en la vida y en la política. Muy bien, pues vamos a viajar de nuevo, pero en este caso otra vez al futuro, con las cápsulas del tiempo. Vamos a abrir ya nuestra cuenta de Twitter, @elpoligrama, porque queremos que en esta cuenta, Óscar, esta mañana publique pues usted un tuit con un deseo que quiera para Murcia. Así que díganos ese deseo. Pues con los datos que ha puesto encima de la mesa la EAPN, el colectivo de lucha contra la pobreza en la región de Murcia, que prácticamente coloca en 140.000 las familias que viven por debajo del umbral de la pobreza, con menos de 300 euros al mes, a mí me gustaría o desearía que la región de Murcia no abandonara nunca ese deseo de más justicia, de más solidaridad y de más decencia, de más cuidado con los que formamos y conformamos la comunidad de vivientes en esta comunidad. Muy bien, Óscar, pues nos vamos a quedar con ese tuit, lo vamos a ver enseguida en nuestra pantalla y también lo vamos a publicar en Twitter para que todos conozcan este deseo, que la región nunca deje de desear ser mucho más justa, solidaria y decente. Bueno, Óscar, muchísimas gracias. Espero que haya estado usted a gusto aquí en nuestro Poligrama. Muchísimas gracias a vosotros y cuando queráis. Perfecto, estaremos pendientes porque todavía hay muchas cosas de las que hablar con usted. Gracias. Bueno, y a todos ustedes, como siempre, muchísimas gracias también por acompañarnos cada día. Nosotros les esperamos el próximo lunes en este Poligrama. Conoceremos más de cerca a todos los políticos de nuestra región. Pasen un feliz fin de semana.